Barinas TV, tu televisora. Muy buenas tardes, pueblo de Barinas, agradeciendo esta nueva oportunidad, primeramente a Dios por estar a través de estas pantallas con ustedes, agradeciendo a los televidentes que nos acompañan en esta tarde bendecida, lleno de mucho éxito, de mucha fortuna pues por estar aquí compartiendo con invitados de gran trayectoria. En esta tarde nos acompaña uno de los nominados prácticamente al Salón de la Fama en la ginecología aquí en el estado de Barinas. Gracias. El doctor Efraín García, especialista en ginecología oncológica, quien va a traernos pues información aquí en Cita con la Salud, referente a lo que es la formación y el desarrollo pues del cáncer en la mujer, uno de los temas bastante importantes hoy por hoy en nuestros días, pues ya que cuenta con un gran repunte y un auge súper importante que ya, digamos, debe prestar atención la sociedad para ir, digamos, ayudando a todo lo que es el gremio de salud que estamos pues apostando prácticamente a la medicina preventiva para tratar de ir mitigando estas cifras que hoy por hoy pues siguen punteando o rankeando en lo que es las causas de mortalidad y morbilidad en nuestros días. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido al programa. Buenas tardes, Henry, gracias por su invitación. Y bueno, qué bueno que antepusiste a Dios por encima, porque ese es el que siempre nos guía y nos lleva en todo. Él fue muy explícito, ¿no? Él le dijo a la gente, le dijo a los apóstoles y le dijo a todo el mundo que el que quisiera seguirlo, que lo siguiera, y el que no, pues se fuera con el otro, ¿no? ¿Saben quién es el otro? El diablito. Entonces, eso es muy importante siempre. Y también dijo, nos perseguirán, bueno, durante 350 años, mientras llegó el primer emperador romano, Constantino, y hasta ahí se persiguieron demasiado. No, después hubo una persecución fuerte y todavía ahorita en el Medio Oriente actualmente hay una persecución de muchos grupos de islámicos en contra de la religión, o sea, de la religión católica y de otros tipos de religiones. Entonces pues siempre vamos a tener ese antagonismo de pensamientos que uno lo respeta, ¿no? Pero él fue muy explícito, Jesús fue muy explícito, le dijo: el que quiera seguirme, síganme, no es obligatorio. A veces uno se refiere a este tema y mucha gente se burla. Él también dijo, los matarán, los perseguirán, se burlarán, pero bueno, el que cree en Dios siempre tiene que estar muy orgulloso de él, y es lo primero que anteponer ante todo. Henry, gracias por su invitación. De verdad, eres también egresado de nuestra casa de la ULA, la Universidad de los Andes. Igual que todas las universidades de Venezuela, es una universidad excelente, pero bueno, tuvimos la oportunidad de pasar por ahí y saber que vimos histología, embriología, bioquímica, fármaco, que nos dieron duro en fisiología con Dávila, etcétera. Entonces, siempre lo digo y me siento muy orgulloso. Te repito, todas nuestras universidades en el país, sin ninguna excepción, todas son buenas, pero pasamos por ahí también ambos. Mira, Henry, el tema que nos atrae hoy es muy importante siempre, ¿verdad? Cuando se habla de muerte y enfermedad a nivel mundial, todo el mundo sabe cuál es la primera causa de muerte y enfermedad a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares. Eso no tiene ninguna discusión. Pero cuando hablamos de muerte y enfermedad por cáncer en mujeres, en muchos países, inclusive lo que llaman países desarrollados, pues sigue punteando el cáncer de mama, ¿verdad? Y en otros países sigue punteándose el cáncer de cuello uterino y el de mama, ¿verdad? Brasil, que es sorprendente porque también están vacunando en Brasil, Chile, que tiene bien las estadísticas de Chile, me quedé sorprendido, ellos tienen vacunando como 6 o 7 años, exceptuando Estados Unidos, que tiene vacunando 22 años, y ya estas enfermedades que estaban de tercera y cuarta parte, como están en muchos países, la lograron pasar o sea, ya no tienen, ya ellos no están manejando cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de recto, de pene, de garganta. Actualmente el BPH también produce cáncer de ala de la nariz, ya está demostrado. Entonces, pues es importante la vacunación, porque hay una palabra muy importante, que es la parte preventiva, que en cuanto a esto, ¿verdad? Que sabemos que es imposible a veces no tenerlo. Yo a veces le digo a mis pacientes, Henry, le digo, mira, 80% de la población mundial tenemos, doctor, ¿usted tiene VPH? Le digo, mira, yo no me he hecho las pruebas de ADN, pero seguramente si me las hago me pueden aparecer positivas.
Entonces, a veces le digo, de 10 pacientes que van para el consultorio, 11 tienen VPH. Doctor, ¿y cuál es el 11? Bueno, el médico también, en forma echándole broma. O sea, es algo que está, el porcentaje aumentó. Anteriormente se decía que era 85% de la población mundial. Ahora vi las estadísticas nuevas, las ahorita de noviembre, me quedé asombrado. Creo que subió a 90% de la población mundial. No sé si tuviste la oportunidad de ir a una conferencia, la última conferencia que dimos de cáncer de cuello uterino en el Eurobigli, donde presenté un caso de un científico de la Universidad de Tokio, de la Universidad de Yale y la Universidad de Rusia, y la Universidad de Harvard, donde presentaron un neandertal que lo descongelaron, le hicieron todas las pruebas, neandertal, no un homo sapiens, ¿no? O sea, estaba hablando de 12.000 años, 13.000 años, etc. Y le consiguieron tipo 18 VPH. Entonces nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo el VPH está matando a la gente? Hace muchos años. Gracias a este gran alemán, Harald Hansel, que fue el que logró descubrir cómo el virus producía cáncer, ¿verdad? A través de la mitosis atípica, a través de los componentes celulares, cómo rompía la membrana celular, cómo se producía la multiplicación, que es un virus de ADN bicatenario, tiene una doble cadena de ADN, y una vez que comienza la replicación de él, bueno, si es un virus de alto riesgo, que los más frecuentes son el 16, el 18 y el 45, si no hay control, por eso te digo, si no hay prevención, exceptuando por lo menos los casos que puse en mi cuenta ahorita, ¿verdad? Que mi cuenta de Instagram, que nos estamos quedando asombrados. O sea, aquí se publicó, o eran varios casos, pero nada más permitieron publicar uno solo. Una niña de 20 años que acabo de operar la semana antepasada, le hicimos una histerectomía radical tipo C1 porque le conseguimos un adenocarcinoma quístico, que son muy agresivos, ¿verdad? Acuérdate que es la historia, la mano es la historia natural del VPH, este dedito es el VPH y este es el cáncer. Para llegar a cáncer pasa por unas etapas que se llaman NIC1, que es neoplasia intraepitelial cervical grado 1, NIC2, NIC3. La historia natural está clasificada como de 5 a 8 años desde que se comienza la replicación viral. Si vemos que una persona lo hizo en 3 años, entonces quiere decir que estos virus están demasiado agresivos. Aparte de que un adenocarcinoma se comporta diferente, el 90% de los cánceres de cuello uterino son carcinomas escamosos, el 9% son adenocarcinomas y el 1% es la variedad que son melanoma, metastásicos, cáncer. Hace 3 años el doctor Carlos Guerrero, que es mi amigo, de verdad que yo creo que Barinas tiene que sentirse orgulloso de tener un especialista como el doctor Carlos Guerrero. Es andino como somos nosotros, su papá, el señor Antonio, y su mamá son muy amigos como un hermano mío que se llamaba Casanova y siempre tenemos el contacto, ¿verdad? Pero Carlos es tremendo especialista, un mastólogo que tiene Barinas, trabaja en la Clínica El Pilar y creo que está aquí en Ciba, creo que no, aquí ellos tienen más arribita del Golfito, tienen una unidad ellos ahí con el doctor José León Tapia y hacen un trabajo extraordinario. Operamos, creo que fue el primero que he visto, un cáncer de mama que hizo metástasis para cuello uterino, comprobado. La doctora Zuleima León hizo el reporte, se le hizo inmunohistoquímica, o sea, tenemos de todo. Entonces, la palabra mágica, todo esto que le estoy resumiendo, se resume en una sola palabra: prevención. Si una mujer acude todos los años, Henry, a su control citológico, pues podemos detectar, aunque sean los virus agresivos, un NIC1, un NIC2, un NIC3 o un carcinoma in situ, que para muchas personas, muchos médicos lo catalogan como cáncer. No, el carcinoma in situ, la FIGO, la GOG, ginecología oncológica y la escuela alemana, la escuela francesa, no lo reportan como cáncer. O sea, el carcinoma in situ no está clasificado como cáncer. Cáncer es cuando este es el epitelio del cuello uterino, esta es la membrana basal y abajo tenemos el estroma, el componente de todas las células del organismo. Pero en el caso del cuello uterino tenemos 5 capas, encima de la membrana basal, la capa basales, parabasales, intermedias, superficiales, escamativas. Una vez que hay encima de eso, haya un NIC1, un NIC2, un NIC3 y esta membrana basal se rompa, ahí hay un cáncer. Si no se rompe, no hay cáncer. Puede ser un carcinoma in situ con extensión glandular que se diga que la membrana basal desciende hacia el estroma, pero no se rompe. Entonces, la FIGO, que es lo que nosotros manejamos acá en América, desde la Patagonia hasta Quebec y Canadá, que es lo que representa que se maneja la FIGO, no se clasifica como cáncer. Cáncer es cuando ya comenzamos a ver un microinvasor, que hay ruptura de la membrana basal hasta el estroma de 0 a 3 milímetros, y de ahí después viene el 1B1, 1B2, 1B3, etcétera. Ahí comienza la clasificación, pero el carcinoma in situ no es cáncer. Entonces, si utilizamos esa palabra prevención, Henry, que es muy importante, podemos llegar ahí hasta un carcinoma in situ.
¿Ve? Pero evitar un cáncer, porque hablar de carcinoma in situ es un tema y hablar de cáncer es otra. Es bastante difícil. Sí, y esto es súper interesante que los televidentes y que nos acompañen a través de las redes sociales, principalmente pues las mujeres, a propósito de este tema ginecológico, lo tomen en cuenta. La palabra prevención es la base fundamental prácticamente de cualquier patología que nos puede, digamos, representar una injuria o un daño en nuestro organismo, pero hablando del cáncer, el doctor Efraín lo mencionaba, la prevención es la base fundamental de poder confinar esa lesión hasta un carcinoma in situ que no, digamos, dentro de la clasificación de la FIGO, no es un cáncer. Sin embargo, digamos que el cáncer ginecológico, principalmente el cáncer de cuello uterino, tiene un caballito de batalla, que es el VPH, el virus del papiloma humano, y me gustaría que habláramos un poco acerca de este virus, puesto que, digamos, todavía se mantiene pues este paradigma en las mujeres que acuden a la consulta ginecológica y que en esta, digamos, primera aproximación tienen o cuentan con el diagnóstico de que tienen un VPH, y ya, digamos, a partir de ahí se abre el abanico de posibilidades de que ella pueda desarrollar algún tipo de lesión cancerígena. Sin embargo, ya hoy por hoy se conoce que no todos los serotipos, no todos el virus de VPH es oncogénico, es capaz de generar algún tipo de cáncer. Me gustaría que diéramos ese tipo de información a los televidentes para que conocieran pues respecto a la virulencia o la capacidad que tiene el virus del VPH a partir de que es diagnosticado desarrollar algún tipo de cáncer. Ok, fíjate que esto es muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo voy a repetir lo que dije ahorita, ¿verdad? El VPH produce cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, que es el tubo donde entra el pene para el coito normal, ¿verdad? Cáncer de vulva, que son los labios mayores, cáncer de recto, cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer de lengua y actualmente cáncer de ala de la nariz, ¿verdad? La medicina que nosotros manejamos es medicina basada en evidencia, Henry. Tú vienes de la Universidad de los Andes, tú ya sabes que para poder presentar un trabajo, para poder sacar un medicamento al mercado, tiene que tener 5, 8 años de estudio, ver todos los pros y los contras de ello. Igual es nuestra medicina, para poder sacar unas estadísticas, está basada en muchos trabajos, ¿verdad? La última estadística, yo le dije, creo que estamos en 80% a nivel mundial. A mí nunca me habían diagnosticado VPH, pero le digo, hay unas pruebas en Estados Unidos que se llaman las pruebas COTEC, de Estados Unidos y en muchos países, por lo menos en Chile, que manejan FONASA y SAPRE. Para ellos es más barato invertir a veces en una prueba de ADN, en un buen Papa Nicolau, que es citología, en una buena consulta de entrada de choque con la paciente y después darle una cita cada 3 años. Y también evitar que le vaya a dar un cáncer a la paciente, porque significa, o cirugías, que no son cirugías, una histerectomía abdominal. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de histerectomías radicales. Actualmente la clasificación que hay ya no es la clasificación que manejábamos anteriormente, ¿verdad? Piver 1, Piver 2, Piver 3, ahora estamos clasificando A, B, C y D. Y generalmente la que le hacemos a los pacientes con 1B1, ¿verdad? Que también la clasificación cambió, antes era un tumor menor de 4 centímetros, 1B1, 1B2 mayor de 4 centímetros, ahora no. Ahora es una clasificación histológica que tiene que enviárnosla al patólogo. Entonces cada día tenemos que trabajar mucho más en hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces fíjate, muy importante. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de cirugías que son radicales, que no son cirugías normales, ¿verdad? Hablamos de radioterapia, hablamos de quimioterapia, hablamos de braquiterapia, son 3 cosas. Entonces hablamos de una cosa que le eleva el costo al Estado. Entonces hacer campañas de prevención es mucho más económico que tratar a un paciente, ¿verdad? Sí, los virus, como yo le decía, el COTE es una prueba que se le hace a los pacientes en muchos países, que se le toma al Papa Nicolau y se le toma inmediatamente una prueba de ADN, pero no una prueba de esas que a veces uno se queda asombrado. O sea, el PCR es una prueba que te designa tantos tipos de VPH, que te puede, entonces tú a veces ves una locura, uno se queda calladito la boca para uno hacer comentarios, ¿no? Y está el Capture híbrido, que es una prueba que tiene una sensibilidad del 100% para VPH, sensibilidad y especificidad altísima, el Capture. Entonces ellos le hacen unas pruebas que tienen una sensibilidad alta, le hacen el Papa Nicolau y si sale negativa, el Papa Nicolau la mandan a venir cada 3 años, no tiene que ir a un control anual, cada 3 años, ¿verdad? Porque claro, la excepción que yo le decía ahorita,
de la muchachita que operamos de 20 años y la otra muchacha que también que tiene el problema de un adenocarcinoma, son casos excepcionales, eso no es el común denominador. El común denominador es 3, 5 años, aunque la agresividad también se nos está apareciendo de esta manera, ¿no? Entonces, sí, el VPH lo tenemos 80% de la población mundial. Repito, yo no me he hecho pruebas, pero seguramente me las hago. Puede ser que me aparezcan positivas. Por eso ahora, a ese 80 no vamos, o sea, cuando hablamos de estas estadísticas a veces suena como aterrorizante. Uy, 80%. No, a 80% no le va a dar cáncer. Le va a dar cáncer a un 15 o a un 17% de ese 80%. ¿Verdad? Como tú lo referías anteriormente, hay los 3 tipos de virus que están relacionados en el 80% de los cánceres son el 16, el 18 y el 45, ¿verdad? Y los tipos de virus que producen verrugas, los 3 más generalmente son el 6, el 5 y el 11. A veces vemos que la paciente está preocupada cuando hay un problema de cáncer y le enviamos el esposo. Generalmente los pacientes masculinos, que somos los que transmitimos esto, siempre pongo un caso que suena feo, pero es fácil de entenderlo coloquialmente de esta forma, Henry. Nosotros somos los transmisores de esto. Hay un concepto de infección y de transmisión, nosotros somos los que transmitimos el VPH, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay un concepto de portador sano. Hablo de portador sano como cuando había el COVID, para que la gente entienda que los chamos de 13, 14, 15 años tenían COVID, los viejitos los tenían encerrados en la casa, no entraba nadie, y de repente le aparecía COVID a los viejitos, pero aquí no ha entrado nadie, el chamo está bien, no tenía fiebre, estaba jugando béisbol, estaba jugando fútbol, pero él era portador sano, cargaba el virus y contaminaba a la gente y no le aparecía nada. Nosotros, los hombres, somos parecidos, somos portadores sanos en un 70% de los casos. Cargamos el virus, lo transmitimos, lo portamos y no se nos ve nada del pipí. Entonces comienza el dilema. Oye, pero mire, yo no me veo nada y usted tiene un cáncer, ¿de dónde apareció eso? Le digo, ¿cuántas parejas ha tenido su esposa en la vida? Una, yo nada más, tengo 35 años de casado. ¿Y cómo crees tú que le llegó el virus al cuello uterino de tu esposa? Tú nada más. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender ese concepto porque por ahí comienza el problema, ¿verdad? Entonces, generalmente los pacientes masculinos ya, o sea, sin nada hay que decirle que hay que hacerle una circuncisión, que es el único tratamiento que está en las redes. O sea, lo que uno dice aparece publicado, esos son trabajos de investigación, medicina basada en evidencia. La única forma de hacer la prevención de esto es en el hombre hacer la circuncisión y vacunarlo, por supuesto, y por supuesto evitar la promiscuidad, porque si hay promiscuidad, ni que lo operen, ni que le coloquen vacuna, ni que le hagan nada, esto va a seguir. Entonces sí, el VPH es el causante de estos tipos de cáncer y tenemos que irnos para allá, para la parte preventiva y educar a la gente, educar a los pacientes masculinos también, porque pues por ahí vienen los tiros, pues somos los que transmitimos esto y si no, a veces las mujeres son amas de casa, a veces no, en la mayoría de los casos, tienen 4 muchachos, se dedican a su vida y pues el hombre está en la calle y no se queda asombrado cuando llega la mujer con esos cánceres espantosos, uno dice, se asusta uno, Henry. ¿Ven? Bien, y vamos a un espacio publicitario, no se despeguen de las pantallas, continuamos en el siguiente set, respondiendo a las preguntas más frecuentes respecto a este tipo de cáncer que hoy por hoy pues siguen siendo los grandes representantes de las causas de mortalidad y morbilidad en las pacientes. Con el doctor Efraín García, no se despeguen de las pantallas, ya regresamos. Barinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos en este nuevo set para hablar con uno de los temas que quedamos pendientes en el set pasado, que es abordar un poco más sobre el diagnóstico de estas patologías. El doctor Efraín conversaba al respecto de estas lesiones que tienen una clasificación, que generalmente van desde el NIC1 o una neoplasia intraepitelial grado 1 al grado 3. Y después de esta clasificación se hablaba del carcinoma in situ y a partir de ahí
era que empezaban, digamos, las lesiones ya invasivas y que representaban como tal pues, estas lesiones cancerígenas, ¿verdad? Me gustaría que diéramos un poco sobre esa diferencia entre este tipo de lesiones para que la gente quizás cuando acude a la consulta y recibe este tipo de diagnóstico, ya sabemos que en estas patologías oncológicas el factor emocional, psicológico juega un papel fundamental y en muchas ocasiones estos pacientes por el temor quizás a preguntar y llevarse una respuesta que no quieren escuchar, se van a la casa con muchas dudas respecto a ese diagnóstico. Me gustaría que lo conversáramos, las diferencias entre este tipo de lesiones. Gracias, Henry. Mira, el diagnóstico generalmente, por eso es que hablamos de la parte preventiva y como te decía en la pausa que hubo antes de este segmento, te decía que la parte preventiva es muy importante, la palabra, o sea, es fácil, tú puedes tener países, como te decía ahorita en Lima, que tienen full de equipos de radioterapia, de braquiterapia y todo, y no tienen pacientes. Aquí pues tenemos todo lo contrario, tenemos muchos pacientes con cáncer y por los problemas económicos que hay en nuestro país y la crisis que actualmente todos lo sabemos, pues a veces la oferta supera la demanda en cuanto a esto, ¿verdad? Pero el diagnóstico o sea, lo primero es que la mujer, una vez que tiene un coito, que tiene una relación sexual, tiene que ir todos los años a hacerte su control de citología. Ya sea, vamos a hablar de Barinas, que estamos en Barinas, si es de Puerto Nutria, bueno, creo que en Puerto Nutria hay un ambulatorio, si es en Libertad, va a Libertad al hospital, si es en Santa Bárbara, acude a su ambulatorio, si es en Socopó también hay un hospital, si es en Pedraza, etcétera, en cualquier sitio, en Barinita, acudir, si no puede en la parte privada, bueno, va a la parte pública y se hace un Papá Nicolau y tenlo por seguro que si va todos los años, ¿verdad? Y un virus se activa, aunque sea agresivo, como el caso de la muchacha que tenemos reportada, que ella nos dio permiso para publicarla, que en 3 años hizo un adenocarcinoma quístico, que es algo muy agresivo, pues no lo va a hacer. O sea, vamos a conseguir un BPH, un NIC1, un NIC2, un NIC3, un carcinoma in situ, pero no vamos a conseguir cáncer. Y hasta ahí, carcinoma in situ, como tú lo decías, podemos traer una enfermedad precancerosa, no es cáncer, hay tratamiento para esto, ¿verdad? Tú me decías que te explicara lo del VPH. El VPH, para comenzar, es un virus bicatenario. Bicatenario quiere decir que es un virus de 2 cadenas de ADN, ¿verdad? Es un virus, yo como se lo he dicho a mucha gente, que depende de muchísimos factores. Ya se ha comprobado que la microbiota, no sé si has manejado algo de la microbiota, ¿verdad? Es un factor, ahorita en el último congreso que fue de ginecología oncológica, se dio un tema de esto. Y yo no voy a decir que soy ignorante en esto, sí lo he escuchado, pero no me quedé asombrado cuando presentan un trabajo y la importancia que tiene la microbiota en activación o no del VPH. Una mujer puede tener un VPH 16, Henry, 18 o 45, 6, 5 o 11 por toda su vida, y si tiene un sistema de defensa bueno, tiene una microbiota buena, puede ser que nunca se le active, va a acudir todo el tiempo y las citologías van a estar normales, bien, a menos que le hagas una prueba de ADN que sí se lo va a reportar, ¿ves? Pero entonces ahí viene la palabra de sobrediagnóstico o sobretratamiento, lo que tú decías, tampoco vamos a volver loca a la gente. Pues ahora, si ella acude todos los años a un control citológico, en cualquier momento vamos a ver que ese VPH que es de alto riesgo, activó la cadena de ADN, que es de doble cadena de ADN que estaba ahí en su célula, y produce las 3 primeras cosas. ¿Cuáles son las 3 primeras cosas que produce? Lo primero que un patólogo identifica cuando se toma una citología o una biopsia, ¿verdad? Es una cosa que histológicamente se llama mitosis atípica, ¿verdad? La mitosis es el juego y la oferta y la demanda celular, ¿verdad? Yo le digo a veces a los muchachos cuando le preguntamos esto, porque tiene algo de histología, es histología, es retornar a cuando vimos histología en Mérida, el libro de Han, que se lo metía el doctor Caletrava, y aquella doctora le clavaban eso por la cabeza el libro de Han y venía el examen final de histología, terrible, todos asustados. Bueno, el cuello uterino, voy a colocarlo de esta manera para que lo logren entender. Este es el epitelio del cuello uterino, que está formado por 5 capas, el epitelio. Como todas las células del organismo tienen un epitelio, una membrana basal y un estroma, de acuerdo a cada tipo de epitelio, el hígado, el páncreas,
etcétera, el epitelio cambia. El del cuello uterino tiene 5 capas, que este es el epitelio, esta es la membrana basal, y encima de esta membrana basal hay 5 capas, que son estas: basales, parabasales, intermedias, superficiales y descamativas. El virus está aquí, dormido, está en el ADN, pues digo, si le hace una prueba de ADN, pero mientras no reporte una citología alterada, una colposcopía alterada, nos quedamos tranquilos porque el paciente acudió, le vimos la zona de transformación, como el caso que te comentaba ahorita, ¿verdad? O te reporte de repente una citología, porque hay lecciones que están escondidas adentro, lecciones de canal. Perfecto, pero mientras no te reporte nada, una colposcopia satisfactoria, una citología normal, tú no tienes que, lo que tú decías, no preocupar al paciente. Y tampoco, o sea, por eso es que las pruebas de ADN también han descendido un poco, porque tenían la población toda loca. Como les decía, seguramente 80% de la población lo tenemos, pero no nos vamos a volver locos a hacernos pruebas de ADN para ir. Tengo el 16, tengo el 18, tengo el 45. No pasa nada. Usted lo puede tener y puede tenerlo toda su vida. Morirse y nunca le apareció. Entonces, ese virus está ahí. Aquí está el epitelio, como te lo dije, la membrana basal está ahí. Dormido, tiene una microbiota excelente, tiene un sistema de defensa bueno, unos linfocitos, unos eosinófilos, unos basófilos, unos macrófagos, unos soldaditos ahí que la están cuidando perfecto, no pasa nada. Bajó el sistema de defensa, la microbiota descendió, el virus se activó. ¡Pah! Aquí está la membrana basal, acuérdense. Abajo está el estroma, este es el epitelio, membrana basal, y el estroma es este dedito. ¿Ok? Perfecto, se activó el virus del epitelio, no tocaba membrana basal. Perfecto. Un virus de 16, 18, 45. Empezó la replicación cuando se activa, es muy acelerada. De ese virus bicatenario que tiene 2 cadenas, si está dormido y comienza la replicación, puede llegar a 2.000, 3.000 cadenas aceleradamente. Entonces, el paciente acude a un Papa Nicolau y le reporta al patólogo NIC1, porque ve el 25% de este epitelio tomado por mitosis atípica, anaploidea. Acuérdate que las células son diploides, anaploidea celular y falta de desarrollo de su membrana celular. Entonces el patólogo le dice, mira, hay un NIC1. ¿Ok? Ve el 50% de ese epitelio tomado, hay un NIC2. Ve el 100% del epitelio tomado, hay un NIC3. Ve desplazamiento de esta membrana basal que está aquí, pero no se ha roto hacia el estroma, hay un carcinoma in situ con extensión glandular. Hasta ahí es donde queremos llegar, ¿verdad? Porque ya cuando esta membrana basal, que está aquí encima del epitelio, Henry, se rompe, hay un cáncer. Ya hay microinvasor, invasor, pero ya es otro tema, ya es un tema diferente. Entonces, los mecanismos de diagnóstico son, primero, acudir a una citología. Eso es muy importante, porque por más inexperto que sea la persona que la toma, va a agarrar una paleta de aire y le va a dar 360 grados en el cuello uterino, va a meter un hisopo y lo va a colocar ahí, se lo va a poner a un patólogo en una lámina o a un citotecnólogo, y esos tienen experiencia en esto, y ven, le mandan, mira, le vi esto. Entonces ahí comienza uno a actuar, ahí comienzan las conductas, ¿verdad? Entonces, como le explicaba, 25% NIC1, 50% NIC2, 100%. ¿Qué tiempo generalmente, no el caso que le presenté porque eso es un caso atípico, puede tardar 3, 5 o 6 años en producir un daño de cáncer? Entonces, las pacientes que a mí me aterrorizan son cuando le pregunto, ¿cuánto tiene que no te hace una citología? 5, 8 años, doctor. Ahí yo me agarro siempre porque en un porcentaje muy alto se le consigue algún problema, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de diagnóstico son la citología. Yo colposcopia se la hago a todos los pacientes. ¿Por qué, Henry? Porque de repente yo veo a simple vista un cuello normal, pero cuando le coloco el colposcopio veo una lesión pequeñita. La zona de transformación es esto, es un círculo que cuando uno mete el espéculo lo ve en el cuello. La zona de transformación está constituida por 2 uniones escamocolumnar. La primera unión escamocolumnar, como una herradura de caballo, se forma al 5º mes de vida intrauterina, cuando hay un pico de la LH, que es el ciclo ovárico, ¡pah!, y lo dispara. Después cesa y se formó la primera herradura de caballo en el cuello uterino. Después la segunda se forma cuando tiene la primera regla, que es la menarquia, que ahí se activa ya por completo el pico de la LH. Esas 2 herraduras de caballo forman la zona de transformación. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque esto es lo que vamos a evaluar toda la vida nosotros como especialistas, o como médicos, o como lo que sea. Cuando colocamos un espéculo tenemos que ver la zona de transformación. Si está completa, hora 12, hora 3, hora 6, la colposcopia es satisfactoria. Seguramente el 99% de las citologías van a salir bien. O de repente hay un falso positivo, un falso negativo, pero el 90% van a salir bien, perdón. Entonces, por eso le hago la colposcopia a todos mis pacientes, porque a veces a simple vista lo veo así, cuando le coloco el colposcopio, en hora 12 veo como un golfito de Venezuela, o como una zona de reclamación de nuestro territorio del Amazonas,
porque es nuestro. Entonces, vemos algo así, digo, epa, pero yo no lo veo a simple vista, pero mira, ven para acá en el colposcopio cómo se ve. Entonces, ya ahí yo le coloco al patólogo, el Papa Nicolau, mira, vi una lesión en tal parte, y en efecto, el patólogo dice, oye, si tiene un NIC 1, tiene un NIC 2, eso es lo que puede reportar. Entonces, ahí viene la conducta nuestra, si hacemos un cono, si hacemos una exéresis, si hacemos una ablación, si hacemos ya previa diagnóstica, la mujer no ha parido, tiene 20 años, hacemos una traquelectomía radical. A esta chica, que yo le comentaba que ella nos permitió publicar ese caso de ella, 20 años con un adenocarcinoma quístico, son demasiado agresivos. Si tú no operas a ese paciente, ella va a intentar tener un niño, pero seguramente en 2 o 3 años se va a morir. Entonces, apostamos a su vida o a la fertilidad. Ella, por una fortuna, tiene su bebé. ¿Ve? Entonces, los diagnósticos son citología, colposcopia y biopsia. Y por supuesto, lo primero, o sea, cuando hay un buen sistema de salud, se le hace lo que se llama el COTE, que es el Papa Nicolau y una prueba de ADN. Si la prueba de ADN reporta negativo para VPH, ese paciente no tiene ningún problema. Tú lo puedes mandar a venir en 3 años. Eso es lo que se hace en muchos países. ¿Ve? Pero si te aparece un problema de dice, eso tiene que hacer un seguimiento. Hay unas pautas mundiales para eso, que es cada 3 meses, por 2 años, al tercer año cada 6 meses, el cuarto y el quinto anual, para ver si el paciente está libre de enfermedad. En los casos de NIC 1, el LIDE de bajo grado, como tú me lo decías ahorita, ¿qué es una LIDE de bajo grado? Es un VPH y un NIC 1. ¿Qué es una LIDE de alto grado? Un VPH, un NIC 2, un NIC 3, un carcinoma in situ o un cáncer. Eso es LIDE de bajo grado y LIDE de bajo. En el caso de los NIC 1, hay un criterio bastante erróneo. A mí mucha gente me lo ha dicho, yo le he dicho, oye, pero tienes que tener una biopsia, porque cuando te llega una citología que te dice que tiene LIDE de bajo grado, es la luz amarilla de un semáforo, sigue o para, pero préstale atención, ¿ve? Porque puedes hacer un cono. Aquí hay un caso de una señora que también está publicada en las redes y me dieron autorización para hablar, que era el doctor José León Tapia, el antiguo, el papá de nuestro amigo José León, que es tremendo cirujano, es cirujano bariátrico y trabaja con estas cosas. La esposa es colega, es especialista también en la parte nuestra también, la esposa de él. Es una viejita de 80 años que me acude con una citología alterada, LIDE de bajo grado de pH. Cuando yo me le meto en canal, le veo una alteración altica ahí en hora 12, le hago un cono y tiene un carcinoma in situ. Ya lo operamos, hace 2 años lo operamos y está libre de enfermedad. Entonces, hay un concepto erróneo que la gente le dice, no, todas las LIDE de bajo grado regresan 60% de forma espontánea. Sí, pero con biopsia. Con biopsia, no es que te llegue un Papa Nicolau y le diga, no, ya, el 60%, porque ese Papa Nicolau te reporta una LIDE de bajo grado, pero puede tener un cáncer adentro del paciente. Entonces tienes que hacerle una biopsia y si le reporta un NIC 1, un VPH con NIC 1, ese paciente tiene posibilidades de 60% de regresar en forma espontánea. Pero si tienes que tener biopsia, no es por Papa Nicolau nada más. El Papa Nicolau, el que lo descubrió, él mismo dijo que era un método de despistaje, no es método de diagnóstico. El método de diagnóstico es la biopsia, Henry. Bien, doctor, y en base al tratamiento, digamos, ya una paciente diagnosticada, ¿cuáles son las medidas terapéuticas que se van a utilizar en ella? Ya sabemos pues que toda paciente oncológica entra dentro de un ciclo de radioterapia, braquiterapia y quimioterapia, pero las opciones más representativas que podamos tener en base pues al sistema de salud con el que tenemos acá, ¿qué le podemos ofrecer a estas pacientes? Fíjate bien, hay que tomar varias variables en cuenta. La primera, la edad de la paciente. En este caso, de la muchacha que insisto, tiene 20 años, porque no todos los días no llega un paciente de 20 años con un adenocarcinoma quístico, no, comprobado por inmunohistoquímica, porque le llegó a la doctora Balsa nos lo reportó, se lo mandamos al doctor Alipio, que es el inmunopatólogo de Barquisimeto, que fue el que le dio clase a la doctora Balsa, imagínate, un profesor universitario de la UCLA. Lo determinamos, todos los marcadores para adenocarcinoma aparecieron positivos, no para adenocarcinoma in situ, para adenocarcinoma como tal. Entonces, esa paciente es la excepción, ¿ve? Pero entonces tenemos varias herramientas. Vamos a suponer un paciente con VPH, NIC 1, NIC 2, NIC 3 o carcinoma in situ, la conducta. Yo tengo pacientes de 50 años que le he hecho cono y no le hice histerectomía. Y las tengo ahí 5 años y están libres de enfermedad. ¿Por qué? Porque tratamos la pareja, Henry. Aquí hay que entender esto. Yo siempre lo digo, lo insisto y lo digo y lo repito y lo vuelvo a repetir. Si tú no tratas el foco de infección que es el hombre, le hacemos un cono a un paciente, la dejamos libre de enfermedad, pero si su órgano genital vuelve a meterse y la vuelve a contaminar. Y la pareja masculina también tiene riesgo de cáncer de pene.
Entonces, si hablamos de lo que tú me estás hablando de acciones terapéuticas ya con cáncer, me estás hablando de cáncer ya, si es un paciente que tiene un estadio 1B1 o un microinvasor y no ha tenido paridad, podemos hacerle una traquelectomía radical o inclusive podemos hacerle un cono a una paciente, ya las pautas han cambiado un poco, la última conducta porque es menos invasivo que la traquelectomía radical, podemos hacerle un cono profundo y observarla. Al microinvasor ya se rompió la membrana basal, esta es la membrana basal, tiene que estar íntegra para no hablar de cáncer, se abrió, se midió, de aquí para el estroma, 0,3 milímetros, un microinvasor. Ahí hay una pauta nueva de la GOG, ginecología oncológica y ginecológica, que está pautando, puede hacerse un cono, claro, un cono en otras circunstancias diferentes, no un cono con asa L. Entonces, un paciente con 1B1, la estadificación actual, que no ha tenido paridad, podemos hacer una traquelectomía radical, que es diferente a la traquelectomía normal. Es una traquelectomía en la cual vamos a sacar los ganglios y se la vamos a mandar al patólogo mientras estemos haciendo la traquelectomía, y si el patólogo nos dice ganglio positivo, ahí la paciente se omite por completo la traquelectomía y se va a poner histerectomía radical tipo C1 o tipo C2, ¿verdad? La diferencia entre la C1 y la D2 es el mantenimiento del nervio hipogástrico o la disección del nervio hipogástrico. Y bueno, eso tiene sus razones desde el punto de vista de diseminación de enfermedad o no de diseminación de enfermedad. Entonces, un paciente con ese microinvasor le podemos hacer un cono profundo o una traquelectomía. Un paciente con un OV1 que no haya parido, podemos hacer una traquelectomía radical con corte congelado, biopsia temporánea de sus ganglios, a ver si el patólogo nos reporta ganglios negativos. Si no están negativos, hacemos la traquelectomía radical y se le coloca progesterona a esa paciente para que se quede sin cuello. Y tiene su embarazo y después de eso sí se le plantea si es una paciente ya de paridad completa, de 40 años, y nos llega con un cáncer microinvasor o un cáncer invasor, 1B1, le hacemos una histerectomía radical tipo C1 o tipo C2. Si es un paciente con 1B2, 1B3, acá en Venezuela y varios países latinoamericanos, tenemos protocolos radioquirúrgicos. ¿Qué es eso? Como no hay braquiterapia, se le da radioterapia, quimioterapia externa, se reduce el tumor y se lleva a un protocolo radioquirúrgico, ¿verdad? O sea, se sustituye la braquiterapia por la cirugía radical sin vaciamiento ganglionar. Esto es muy importante porque a los pacientes que se le hace disección ganglionar se le ve que se le activa otra vez la enfermedad. Y los pacientes con ya estadios de 2A, 2B en adelante hasta 4B, radioterapia externa, quimioterapia concurrente. La quimioterapia no es curativa para el caso del cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Los taxoles se utilizan como, se llama quimioterapia concurrente porque se le da quimioterapia para que la radioterapia sea más efectiva, Henry, ¿verdad? Y después algo muy importante, terminó la última radioterapia, no pueden excederse 8 semanas para hacer la braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? Es una radioterapia localizada, este es el cuello uterino, tú agarras un punto acá en el centro del orificio cervical interno y marcas punto A, eso lo marca un físico. Y del punto A al punto B son 2 centímetros. Entonces ahí se le da la braquiterapia localizada a los pacientes. Actualmente tenemos braquiterapia de alta tasa, de cesio, de iridio, ya no es la radioterapia con cobalto o con radio que se utilizaba antes, que se tenía que dejar al paciente 3 días acostada con un costotomo aquí en la vagina, ya no, ya esas cosas gracias a Dios se han superado. Pero entonces ese es el tratamiento mundial, histerectomía radical, conización, traquelectomía, radioterapia, quimioterapia y braquiterapia. Pero para evitar todo esto tan feo que suena, hay que hacer la parte preventiva. Si una mujer va todos los años a su control ginecológico, sería un 5-8% de mujeres que puedan tener cáncer, pero el 90% téngalo por seguro que no van a tener cáncer. Bien, y con esto nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias al doctor Efraín por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, como siempre, acostumbro a despedirme de todos ustedes sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora.